En este video vamos a hablar de un spoiler para la serie Yale, Patrichor. Se había descubierto todas las mentiras. El padre de Tur decidió cometer tal acto cuando se descubrió que realmente su hijo era el que había cometido todos esos delitos y que el teniente Big Tesh estaba encubriéndolo. Tur estaba de pie fuera del templo donde se estaba llevando a cabo la ceremonia fúnebre. No tenía ningún deseo de entrar, su mirada estaba en blanco. Ella solo quería ver la condición de la persona egoísta y ver cómo terminaba. Siente que fue bueno que su padre falleciera, pero dejó cicatrices, dañándola demasiado. No quería ser castigado por sus propios crímenes, así que prefirió alejarse como un cobarde. El detenido en espera de juicios se encontraba en una prisión especial de Bangkok, que estaba abierta al público en general para visitar a los detenidos, incluidos familiares. Los funcionarios de la prisión escoltaron a la visitante a la sala designada. Tur no le sorprendió que les dieran privacidad. Esto se debe a que Ti era diferente a los demás prisioneros. Desde el día en el cual la policía lo llevó a realizar recreaciones en cada escena donde se encontraba alguna víctima, parecía que el comportamiento de Ti solo empeoraba su condición psicológica. Ti les mostraba cómo las víctimas suplicaban clemencia cuando sus corazones dejaban de latir o cómo buscaban desesperadamente escapar. Era como si Ti no quisiera que su obra maestra, cuidadosamente elaborada, fuera malinterpretada. Casi todos los agentes estaban confundidos porque nunca antes habían encontrado con una persona con un corazón tan despiadado. El prisionero apareció ante los ojos de Tur. Cuando ella lo vio, vestía una camisa de color. Ella quería volver el tiempo atrás, pero no sabía cuántos años quizás debería retroceder. ¿10? ¿18 años atrás? O quizás desde el día en el cual nació su hermano. Escuché que mi padre falleció. Su expresión no revelaba ninguna emoción. Tur permaneció en silencio, apenas mirando a su hermano. La única razón por la cual fue a visitar a su hermano era porque había un asunto sin resolver, que requería una explicación. ¿Sabías que mi padre dijo que ocultáramos todo eso? Una sonrisa se dibujó en su rostro, mientras recordaba los encuentros pasados que había tenido con mi padre. Será mejor que dejes de hablar de ese asunto, le terminé diciendo. Tur hizo una mueca de disgusto. Solía pensar que su infancia siempre había sido divertida. No sentía la falta de calidez ni el anhelo de amor de sus padres, porque tenía un hermano mayor. Los recuerdos del pasado la carcomían lentamente. Sentía que su corazón pesaba. Entonces, ¿por qué viniste, hermana? Tur respiró profundamente, tratando de obligarse a no emitir un sonido tembloroso. No lastimaste a Ram porque pensaste en mí. Solo querías darle una lección. No la lastimé porque me sentía un poco solidario con ella. Hay algunos problemas sociales que terminan favoreciendo a las personas. Pero parece que tú sigues pensando en otras personas, menos en ti. Su hermano se reía en su cara. Era una risa aguda que nunca antes había escuchado de él. Era una risa que le puso la piel de gallina, haciendo que el rostro de Tim parecía distorsionado y extraño. Te lo dije, no le hice nada a tu novia porque soy un buen hermano para ti. En primer lugar, yo no quería hacerle daño. Solo quería demostrar que el verdadero culpable volvería. Y que no era esa persona que intentaba imitarme, porque sus acciones no eran tan buenas como las mías. Su voz ocultaba un dejo de descontento mientras se refería al caso anterior, lo que había provocado una confusión generalizada de quién era la verdadera persona que había cometido tal delito. Era como un artista que observaba a alguien tratando de imitar su obra maestra. ¿Y esos dos niños? ¿Acaso sentiste pena por ellos? Durante su etapa como policía se encontró con muchos tipos de casos, pero con Tim era diferente. No había una raíz del problema. Todas las víctimas fueron personas que no tuvieron un impacto sobre él. Eran simplemente individuos que él había elegido al azar. Continuaremos en el próximo video con esta serie Yale. Cuídense mucho, bye bye.